a otra. Se cree que si hay algo de la bacteria que se puede eliminar por las heces, la vía de transmisión fecal-oral sería la forma en que se pasa de persona a persona, pero no está claro. Ahora bien, la enfermedad que produce el Helicobacter pylori es básicamente la gastritis, que es la inflamación aguda o crónica del estómago. Esta inflamación aguda o crónica, ¿no?, comporta la activación de todos los factores de virulencia que acabamos de ver. Hay un cambio, un daño constante, y ese cambio constante puede llevar a la aparición de un tejido de tipo intestinal en el estómago, un tejido que no tiene nada que hacer ahí. Y eso es lo que implica que esta infección o la infección por esta bacteria sea considerada como un cuadro precancerígeno, ¿sí?, que origina una lesión precancerígena. También se asocia al adenocarcinoma por esta secuencia y al linfoma de células T asociado a mucosa, que es esto de acá, que se llama malito. Pues de alguna forma, la presencia del Helicobacter pylori va a proteger a algunas personas que sufren de una enfermedad del reflujo, ¿sí?, una enfermedad en la que la persona no puede deglutir o no puede completar la digestión de lo que come y ese alimento regresa, ¿sí? Esa enfermedad del reflujo, de alguna de las personas que sufren esta enfermedad de alguna manera están protegidos si tienen el Helicobacter pylori. Es otro de los principios o de los descubrimientos que está en estudio, porque esta bacteria, deben saber ustedes que recién ha sido descubierta, identificada y identificada en 1983. Es una bacteria relativamente nueva. Muy bien, lo que les decía, la gastritis puede ser puede darles un cuadro agudo o un cuadro crónico, ¿no es cierto? Y este cuadro crónico se relaciona a la aparición de úlcera péptica en un porcentaje de las personas que tienen la gastritis crónica. También las úlceras que aparecen pueden estar a nivel duodenal, y en ambos lugares se corre un riesgo de cáncer, ¿no es cierto?, que se produzca una neoplasia. Por eso es importante conocer al Helicobacter pylori y detectarlo a tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar a alguien que nos dice que cree que tiene un Helicobacter pylori que le está produciendo una gastritis? Muy bien, la bacteria, han visto ustedes que se pega muy bien a la célula, ¿no es así? Es difícil obtenerla, ¿no es cierto? Hacer un raspado y sacar a la bacteria por algún lugar. La bacteria está en el estómago. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros tenemos que identificar a la bacteria, y para hacerlo tenemos que tomar una muestra en donde sepamos que está presente, ¿no es cierto? Lo que se hace generalmente es tomar una muestra de biopsia, se hace una endoscopia y se toma un pedazo de tejido, ¿sí?, del estómago, y se le somete a varias pruebas. Una de ellas es la tinción de Warring-Stahl, que se llama tinción de plata. Es la tinción más sensible, es lo más fácil o lo más útil para ver al Helicobacter. ¿Allá tienen alguna pregunta? ¿Atrás? ¿Alguna consulta? El problema con esta prueba es que es invasiva. Hay que ponerle a la persona, hay que hacerle una endoscopía y tomar una muestra del tejido. Lo siguiente es hacer una prueba de la ureasa, es decir, identificar también en ese pedazo de tejido la presencia de ureasa. Como estas dos pruebas son invasivas, por lo general son difíciles de hacer. Existe una prueba que tampoco se realiza con mucha frecuencia, pero es la ideal. ¿Cuál es esa prueba? La prueba del aliento. Se llama la prueba del aliento porque lo que se hace es dar urea marcada, ¿sí?, para que si la persona tiene la bacteria productora de ureasa, después de un tiempo se pueda ver en el aliento de esa persona la presencia del metabolismo. Eso es lo importante. Es una prueba altamente sensible, ¿no es cierto?, pero el problema es que no se realiza que no se realiza en todos lados porque es muy costosa, ¿no? Entonces se sigue realizando la prueba invasiva, que es la toma de la muestra del tejido. El Helicobacter ya comentamos que crece en medios que son tremendamente exquisitos, ¿no es cierto?, y muy selectivos. El problema con el cultivo, ¿cuál creen que es? Ahí está. Ya, pero digamos que tomamos la muestra y la llevamos a un cultivo. ¿Cuál es el problema con el cultivo? ¿Cuánto tiempo van a esperar? 2 semanas, es mucho tiempo. Por eso es que se prefieren las pruebas invasivas, que son más rápidas.
pero son fastidiosas para el paciente. ¿Cómo identificar? Las bacterias, como siempre, van a producir antígenos, ¿no es cierto? Tienen antígenos y estos antígenos pueden ser detectados en heces. Sin embargo, no nos facilita en nada porque no nos permite hacer una diferencia entre si la infección es reciente o tardía. No sirve mucho. Muy bien. La última bacteria. ¿Tienen alguna pregunta con el Helicobacter? ¿Qué deben recordar del Helicobacter? ¿Qué es lo que tienen que saber sobre él? Aparte de que produce gastritis y es una lesión precancerígena, todos sus factores de virulencia son importantes. Los factores de virulencia están determinando, en este caso, y lo estamos viendo, están determinando el tipo de análisis que se tiene que hacer para identificarlo. ¿Sí? La bacteria se pega, ingresa y se queda ahí en el tejido y es difícil de localizar. Les decía al principio de la clase que la listeria es una bacteria que produce también meningitis en dos enfermedades, la de inicio precoz y la de inicio tardío en los recién nacidos. Comentábamos con sus compañeros que hay otra bacteria que produce este mismo problema, ¿no es cierto?, que es el Streptococcus agalactiae. La listeria es un bacilo gram positivo, ¿no es cierto?, y es intracelular facultativo, quiere decir que tiene que quedarse dentro de la célula para poder vivir. Es la única de toda la familia de las listerias que produce enfermedad en el ser humano, la listeria monocitógenes. Es una bacteria que se caracteriza por tener una beta-hemólisis débil, pero tiene. Cuando uno dice que tiene una beta-hemólisis débil, se refiere a que el área de hemólisis no es muy amplia, pero tiene, es beta-hemolítica. Y es bastante móvil a esa temperatura. En algunos estudios se pone la muestra a una temperatura en que se ve el movimiento de la bacteria. También es muy pequeño, si bien es más grande que el Campylobacter, pero es bastante pequeño. Los factores de virulencia que tienen y su acción están en esta lámina. Primero tenemos una proteína que se llama internalina, que como su nombre les indica, permite que la bacteria ingrese a la célula, ¿no es cierto? Una vez que la bacteria ya ingresó a la célula, se va a colocar o va a estar dentro de un fagolisosoma, ¿no es cierto? Este es el procedimiento habitual. La bacteria ingresa a una célula y es fagocitada, se forma un fagolisosoma. Muy bien, el fagolisosoma estimula la producción de una proteína bacteriana que se llama listerolicina O. Esta listerolicina lo que hace es romper la pared del fagolisosoma y liberar a la bacteria en el citoplasma. Paso a seguir, la bacteria no tiene cómo transportarse, pero tiene una proteína que es la ACTA que polimeriza lactina. ¿Cuál es la función de la polimerización de lactina? Formarse una cola. ¿Sí? Una cola que le permita moverse, propulsarse de célula a célula. Esta estructura que se forma aquí, en el caso de la listeria, se llama filópodo, tiene su propio nombre. Y este filópodo es lo que le sirve a la listeria como un motorcito, ¿sí? Es un pequeño motor que le permite moverse. ¿Cómo se va a mover? Esta bacteria es intracelular facultativa, ¿se acuerdan? Tiene que estar dentro de la célula y tiene que pasar entonces de una célula a otra. ¿Cómo pasa? Va a formar una estructura, una prolongación dentro de la célula, la va a estirar hasta que llega a la otra célula y ahí se rompe esta estructura y la bacteria se libera otra vez en la célula, a la nueva célula vecina o la célula vecina. Esta es la forma en que la bacteria se disemina y pasa de una a otra célula. Aparte de esos factores de virulencia muy característicos, la bacteria también tiene sideróforos, como que otras bacterias que acabamos de ver. ¿Qué bacterias hemos visto al principio de la clase que sintetizan sideróforos? Las enterobacterias sintetizan sideróforos. La Escherichia coli, la Salmonella y la Shigella. Bueno, el asunto es, recuerden estos detalles con respecto a la listeria. La bacteria está en todos lados, es una bacteria ovípara, ¿sí? La fuente de infección sobre todo es el ganado ovino, las ovejas, y los brotes provienen de alimentos contaminados por las heces de este ganado, ¿sí? Las heces de este ganado pueden contaminar el agua
con que se lavan los alimentos. Y la época de transmisión más frecuente es, como siempre, el verano. Para la gastroenteritis casi siempre es el verano. Las infecciones pueden ocurrir en cualquier etapa de las gestantes. El grupo más estudiado, o en todo caso en el que se tiene más cuidado por la presencia de esta bacteria, son las gestantes, igual que con el estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Las madres portadoras son las fuentes de la infección, ¿sí?, para los recién nacidos, que desarrollan dos tipos de enfermedad. La enfermedad de inicio precoz, en el que la bacteria se ha transmitido por vía transplacentaria, y la enfermedad de inicio tardío, que puede aparecer hasta 21 días después del nacimiento. El asunto es que en ambos casos aparece meningitis, y también puede producirse la enfermedad que se llama granulomatosis infantiséptica, así con ese nombre medio terrorífico, que grafica una enfermedad en la que se aparecen granulomas en todos los órganos del recién nacido, con la consecuencia de la muerte, que es altamente mortal. Los adultos pueden padecer una meningitis y una septicemia. Es importante que siempre recuerden que se encuentra una bacteria que no corresponde a la morfología habitual, ¿sí?, de las bacterias que aparecen en una meningitis. Pueden pensar en una listeria. Es importante. Muy bien. No es fácil verlas, o mejor dicho, son visibles en la tinción de Gram. La mayoría de las bacterias van a crecer en medios de cultivo muy específicos, pero que tienen que tener sangre, ¿sí?, para ver la pequeña beta-hemólisis que producen. Los medios selectivos se pueden colocar en un enriquecimiento en frío. ¿Se acuerdan cómo vimos hace un momento con la Yersinia? Son bacterias que toleran temperaturas muy bajas, entonces si las ponen en enriquecimiento en frío es fácil recuperarlas. Y ahora, una forma que tiene la listeria para ser identificada es utilizar la prueba de campo, ¿sí?, que son las siglas de los nombres de los científicos que hicieron esta prueba. ¿Qué pasa en la prueba de campo? Ustedes ponen una muestra de esta bacteria, ¿sí?, en un medio en donde ha crecido el Staphylococcus aureus beta-hemolítico, ¿sí?, y van a ver con mayor claridad la beta-hemólisis. Eso es lo que se busca en esta prueba. Los medios, ¿se acuerdan que habíamos visto en el seminario sobre la terminología que existen medios líquidos, sólidos y semisólidos? En los medios semisólidos, a una temperatura adecuada, se puede ver el movimiento que realiza la bacteria, ¿sí?, y eso es una prueba para la identificación, la motilidad en los medios semisólidos. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Un favor, me han pedido a los que